tardes. Pues quería enseñaros algunas de las cositas que me encuentro cuando salgo por ahí a nadar. Por ejemplo, bueno, un tuit de Juanjo que nos ha puesto aquí, que dice que hoy nadando he visto plásticos en el mar que llenarían mi casa. ¿Dónde creéis que es esto? En Ibiza, en uno de los sitios, últimamente, que se supone que deberían estar más limpios. Es el Parque Natural de Esvedra. Sales a nadar y cada vez te encuentras más y más basura. Basura y muchos plásticos, cada vez más. No me extraña, porque cada año se fabrican en el mundo 320 millones de toneladas de plástico que, bueno, pues que el reciclado pues no sirve para el plástico en este caso, no nos sirve para este producto. Falla, igual que con otras cosas sí que funciona, con el tema del plástico no. ¿Por qué? Porque hay 80.000 patentes de plástico, patentes secretas que en todo el mundo. Entonces, claro, es imposible tanto tipo de material intentar agruparlos para reciclarlos. Te encuentras cosas, mira, por ejemplo, un pescador noruego se encontró un vibrador en el estómago de un bacalao. Cosas muy atípicas. Yo ayer mismo me encontré esta gorra, que os la he traído aquí para regalarla, para tirarle para que alguien la coja. A ver, hay que la tira, que es de las buenas, cuidado, ¡iba! Que es la... Vale, esa es la regalo en mar, pues la tenéis ahora para vosotros. Y bueno, son todo ese tipo de cosas que tardan muchísimos años en desaparecer. Algunas de ellas cientos de años, incluso podríamos decir miles. Ahí tenéis algún ejemplo. Pero claro, el plástico y la basura trae consigo otras cosas. Entre ellas, nuestras queridas amigas las medusas, que cada vez son más y más en todas nuestras playas, en todas nuestras costas. Y bueno, esta concretamente, aunque no me gusta decir palabrotas, es la Pelagia noctiluca. Es una de las especies que más hay en la isla, es muy urticante y claro, cuando la gente viene aquí a bañarse pensando en una isla paradisíaca, en playa, en pasárselo guay y tal, y de repente se mete en agua y sale cosido, ¿sabes? Porque se ha metido, no ha mirado, no todos llevamos gafas y no miramos, sale cosido por estas medusas o por cualquier otra, pues claro, dice, oye, pues, ¿qué pasa aquí? Que esto no es lo que ya había en el catálogo. Bueno, entonces... Estos son los dos problemas que nos traen las medusas, la basura, el plástico, y sobre todo es eso, es que tenemos que tener muy claro que es el plástico. Como decía Joan, el plástico es un material que se hace de hidrocarburos que tardan miles de años en hacerse, en sedimentarse en la tierra. Esos hidrocarburos se mezclan con químicos, aditivos químicos. En algunos casos, como por ejemplo el caso del plástico 1, el PET, que os lo explicaré ahora, son más del 70% son aditivos, o sea, es solo aditivos químicos, muchos de ellos muy tóxicos y muy peligrosos. Esto hacen del plástico pues que pase una serie de cosas con el plástico, y es que es un material que el planeta no puede digerir, el mar no puede digerir. O sea, una vez que tiramos un plástico, este se fragmenta en cachitos pequeños. O sea, no desaparece, se fragmenta en cachitos pequeños que el plancton se lo come, otro pez más grande se lo come, el bacalao se lo come, el otro, y al final vuelve otra vez a nosotros. Y en nosotros, el plástico, pues en los seres vivos, no es inerte, produce una serie de reacciones, de cosas que os voy a explicar ahora. Bueno, todo esto nos lleva a que también, pues en este caso, los humanos nos hemos vuelto a equivocar. Y es un error de diseño. O sea, hay un tipo de plástico, de esos 320 millones de toneladas de plástico, el 50% son plásticos de usar y tirar. Este tipo de plásticos no debería existir. Esto que ha tardado tanto en hacerse, no podemos beberlo y tirarlo en 5 minutos y que de repente pues tarde miles de años en desaparecer o no desaparezca. ¿Qué pasa? Que es importante concienciarnos, tomar conocimiento sobre esto y tener conocimiento sobre el plástico, sobre lo que estamos utilizando cada día de forma inconsciente. Entonces, un poco bueno, sé que muchos lo sabéis, pero para alumbrar un poco el conocimiento que hay sobre el plástico, deciros que esos 80.000 tipos de plásticos diferentes se agrupan en 6 tipos. Quiero que conozcáis algunos de ellos. El famoso PET, polietileno de tereftalato, es la botella normal, la botella de plástico de todos los días, esa que bebéis y tiráis cada 2 por 3, todos.
¿sabes? Pues ese es el plástico 1. Tenemos el plástico 2, que es el polietileno de alta densidad. Son los tapones, los famositos tapones estos que ahora están tan de moda a recoger y que si supieseis, pues bueno, pues qué se puede hacer con ellos y que una vez reciclados dan mucho dinero, pues a lo mejor cada vez que veis un tapón lo miráis de otra forma. Está luego el 4, que es el polietileno de baja densidad. Tenemos, este es el que menos me gusta, fijaros, el 3, el policloruro de vinilo, el PVC, el famosamente conocido como PVC. El PVC, sabéis que cuando, os pongo un ejemplo, cuando hay un incendio y la gente se muere en las casas, no se mueren, la mayoría de las veces no se mueren por el fuego, se mueren por el vapor, el humo que respiran. Esas son esas tuberías quemadas, los marcos de aluminio de las ventanas. Ese PVC genera, cuando se calienta, dioxinas, furanos y sobre todo ácido clorhídrico, que respirado en pequeñas cantidades lo que hace es que nos muramos, básicamente. Nosotros y todos los seres vivos que hay alrededor. Después tenemos otros plásticos como el plástico 5, que son todos los botes que tenéis debajo del fregadero, lo que tenéis ahí en el baño. Y otro que tampoco me gusta nada, que es el plástico 6, el PS, el poliestireno, que es el que están los envases de los yogures, las bandejitas de McDonald's, todas estas bandejas de los fast foods, todo esto, es el plástico 6, el poliespam, pues es el plástico 6. Bueno, pues os tiene que dar claro que hay algunos plásticos de estos que se ha descubierto no deberían estar en contacto con los alimentos, no deberían estar en contacto con la comida. Son sobre todo los plásticos 1, bueno, el 3, el 6 y el 1, pero sobre todo el 3, el 6 y el 1. Vamos a pasar al siguiente diapo. Mirad, esos plásticos, esos que ponen aquí malos, así en grande, esos plásticos en el organismo se transforman en disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos que ocupan los sitios de la célula en donde va la hormona y entonces lo que hace es que no deja a la hormona regular su función biológica y entonces ahí lo que se produce son enfermedades de estas que están tan de moda, como son por ejemplo la endometriosis en las mujeres, infertilidad, tumores. Muchos científicos, algunos científicos americanos dicen que el déficit de atención, el autismo y hasta la obesidad, esa obesidad que está tan de moda en los niños, está causada por la toxicidad de plástico que tenemos los seres humanos. Y es que actualmente no hay ningún ser humano que no tenga un porcentaje muy alto de esta toxicidad. Nos vamos defendiendo con ellas y nuestros sistemas biológicos van defendiéndose mientras somos jóvenes. A medida que se va deteriorando estos sistemas de defensa, vamos desarrollando estas enfermedades. Entonces, bueno, pues yo tenía una visión, como han tenido otros, y quería que todos los que estáis aquí en esta sala, lo que me estáis viendo, y todos los que puedan, pues nos ayuden a luchar contra esto, contra el plástico, el mal uso del plástico y la toxicidad plástico que acumulamos los seres vivos y las personas. Entonces he hecho unas recomendaciones muy rápidas de lo que sería un guerrero. Vamos a poner 3 niveles, ponemos karateka, ninja, samurái y os voy a decir, por ejemplo, que yo sería súper feliz si después de esta conferencia consigo que algunos de vosotros o algunos de los que nos están mirando sean por lo menos karatekas. Un karateka del plástico lo que haría sería sobre todo comunicar esto, o sea, comunicar, informarse, porque ahora hay mucha información online, en internet, y entonces lo que haría sería comunicar a las demás personas para que sepan esto y puedan un poco contrarrestarlo. Un karateka del plástico le diría adiós a la comida envasada en plástico, es muy difícil, ya veréis que por eso hay que lucharlo. Un karateka del plástico también le diría adiós a las botellas de agua. Las botellas de agua estas de PET, que sabéis que al final con el PET, que es el plástico 1, no es tan peligroso, pero cuando le dan los rayos ultravioletas empieza a soltar polímeros y empieza a soltar talatos. Entonces se vuelven también peligrosas y también absorbemos plástico. Por eso dicen que no hay que exponer esas botellas a la luz solar. Lo mejor es tener vuestra botella de agua, rellenarla en pozos o tener una jarrita de estas que la puedes rellenar, que sirve para filtrar. Eso sería algunas de las cosas. El karateka tampoco iría a comer a los sitios de comida basura, donde nos hacen servirnos a nosotros la comida, ir ahí y nos hacen trabajar encima que tal, pues tenemos que comer en cubiertos de plástico, vasos y platos de plástico, pues, y luego encima sobreembalan la comida y te la ponen ahí. Bueno, pues estas serían algunas de las acciones que son facilitas relativamente de hacer y que podéis empezar a hacer a partir de ahora. Ya si nos queremos convertir en ninjas, el ninja de plástico, ya lo que haría sería
estar muy informado, más informado todavía de lo que son los tipos de plástico, saber exactamente para qué se utilizan y sobre todo pues con esos plásticos hay mucha gente que hace muchas cosas. Pues hay gente que hace macetas, otros hacen lámparas. Si ponéis en Google reciclados de plástico salen cosas preciosas que hace la gente con los plásticos. Incluso hay gente que se hace casas, que se construye casas con botellas de PET. Es fascinante, pero se puede hacer y muchas más cosas. Entonces, un ninja ya piensa en cómo reutilizarlo, piensa en reducir al máximo el consumo de sus plásticos de usar y tirar. Y bueno, y sobre todo pues no utiliza bolsas de plástico, desde luego. Además, la bolsa de plástico pues es algo que es un poco más moderno. Antes las teníamos de papel. Acordaos lo bonito que era, ibas con la bolsa de papel, la chica va con las bolsitas de papel, de repente se le rompía la bolsa, se caía todo y venía el chico, la ayudaba y ¡chas! Y entonces había se conocían y ahora eso ya se ha perdido. Con el plástico se ha perdido porque ya no pasan esas cosas. Y bueno, así con otras muchas cosas más. Entonces un ninja tampoco utiliza objetos desechables de plástico, o sea, como son las maquinillas de afeitar o los cepillos de dientes, ¿sabes? Hay cepillos de dientes de madera, hay maquinillas de afeitar eléctricas o maquinillas de afeitar de un solo uso, o sea, de varios usos. Eso es lo que hace un ninja. Luego ya pasamos al siguiente estado, que sería aún una implicación mayor, un samurái. Un samurái pues sobre todo reconoce que el plástico es una materia prima. El plástico tiene un valor y entonces lo que hace es que lo convierte en otros productos todavía más que el ninja, pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que ahora hay nuevas tecnologías con las que el plástico, calentándolo, se puede transformar en combustible. Se llama pirólisis y calentando el plástico sin oxígeno a 420 grados lo puedes transformar en combustible. Un combustible que, por ejemplo, luego te sirve para generar electricidad, te sirve para calentar casas, te sirve hasta para los vehículos y, ¿por qué no, para los aviones que tenía Alejandro por ahí en su aeropuerto? Entonces, eso hay que aprovecharlo. Fijaros, los plásticos que se transforman en combustible son los de tipo 2, 4, 5 y 6. No todos los plásticos se pueden transformar en combustible, pero esos tipos sí. Esos tipos sí. El PVC no y el 1 tampoco, porque tiene muy poquito porcentaje. Un samurái de plástico también participa en campañas de recogida de residuos, de estos que hacen ahí que organizan la playa, y coge y recolecta tapones y luego los dona o los vende. Y sobre todo es muy consciente de que no solo él puede hacer esto lo tenemos que hacer entre todos. Entonces involucra a las empresas, a los fabricantes, involucra a los gobiernos, a los ayuntamientos, para que entre todos ayuden con este problema. Eso sería un samurái. Entonces, bueno, pues no quiero tampoco enrollarme mucho más, solo deciros que para mí el problema, igual que todos otros muchos problemas, y como ha dicho Jan, es una cosa de todos. El problema del plástico es un problema de todos, de cada uno de nosotros. Es mío, es vuestro, es del gobierno, de la isla, de nuestro país, de todo el mundo, y tenemos que arreglarlo entre todos, cada uno poniendo su granito de arena. ¿Cómo? Con conciencia, sabiendo. Y la conciencia esa es la semilla que va a producir el cambio. Tened en cuenta que nuestras elecciones crean nuestra realidad. Con nuestros hechos de cada día creamos nuestra realidad. Si yo tengo en cuenta que el mayor hecho, la mayor realidad, el mayor premio es comprar, y que cada vez que compro voto, os daréis cuenta que ahí podéis crear una bonita realidad si dejáis de comprar este tipo de objetos y dejaros de usar. Tenemos que involucrarnos todos. Y esta es la petición que hago desde aquí, que luchéis conmigo por conseguir un mundo libre de plásticos. Gracias.